¿Cómo han descansado? ¿Lo veo bien? Bueno, nos alegramos mucho y seguimos contentos y agradecidos a Dios por toda la jornada vivida. Y nos preparamos para que en el día de hoy continuemos compartiendo y participando y alimentándonos de reflexiones e intercambios que nos van a aportar seguramente cosas muy ricas para nuestra misión de bautizados y específicamente para la pastoral social. Siguiendo la metodología, recordamos que tienen la carpetita para ir anotando, para ir escribiendo cuestiones, preguntas. Como ya sabíamos, para esta mañana tendremos una conferencia desde Roma a cargo de la doctora Emilce Cuda, quien nos nutrirá sobre el pensamiento del Papa Francisco, de este hijo y hermano de nuestra patria en sus 10 años de pontificado. Es por eso que somos un poco inflexibles con el tiempo, porque bueno, ya la tenemos lista para el contacto. La doctora Emilce Cuda es argentina y una de las pocas mujeres con un cargo dirigencial en el Vaticano, debido a que hace poquito, en febrero del año pasado, del 2022, fue nombrada por Francisco secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina. Fue la primera mujer en doctorarse en teología moral social en la Universidad Católica Argentina, un cargo nunca antes en manos de una mujer. Es considerada la mujer que mejor conoce el pensamiento del Papa. Además, es autora del libro Para leer a Francisco. También estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y enseña en diversas universidades de Estados Unidos y América Latina. Gracias, doctora Cuda, por su presencia. Le saludamos y le damos la bienvenida a nuestro encuentro. Mientras esperamos la conexión con la doctora, acá Herminia le va a dar unas pequeñas consideraciones para los trabajos de talleres. Si no nos podemos conectar, nos vamos todos a Roma. Tienen todos la visa acá. ¿Visa se dice? ¿Visa? Pasaporte, no tengo idea qué se usa. Buen día. ¿Cómo durmieron? ¿Les hizo frío? Sí, mira, acá hay unos que están diciendo frío. Bueno, así es Julio en La Rioja, con este pequeño frío. Bueno, mientras Emilce se conecta desde Roma, algunas cuestiones a tener en cuenta. Esto que decíamos, y un poco lo que explicó acá el Marcelo, vamos tomando nota de lo que nos vaya resonando, nos vaya interesando, aportes, un poco ayer lo que les decía el padre Dante, ¿no? Aportes que después va a ser insumo y va a ser la harina, va a ser la grasa para hacer un pancito a la hora del trabajo en grupo. Y es lo que vamos a llevarnos y vamos a poder aportar a toda nuestra región, a las diócesis de cada uno. Va a ser lo más rico, porque va a cruzar la vida, como decíamos ayer, nuestras propias vidas, las vidas de nuestras comunidades, las vidas de nuestras parroquias, la vida de nuestras organizaciones. Así que eso va a ser lo importante. Tengo que alargar. Así que tengan en cuenta eso. La idea es, después de escuchar la Emilce, vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a ir a los trabajos en grupo, ¿sí? Ya ustedes ven que hay numeritos, va a haber algunas aulas abiertas. En sus carpetas tienen unos papelitos verdes. Ese es el número
de grupo que les va a tocar para trabajar con lo que ayer nos habló Humberto, Horacio le iba a decir, Humberto es con H, lo que ayer nos habló Humberto y también con lo que hoy escuchemos de Emilce más todo lo que ustedes traigan. Hay una pregunta, podríamos ir avanzando en eso, no sé si se la podemos compartir a Humberto, que ayer a la tarde nos la... ¿No? Ah, bueno, ¿ya la tiene usted? Mientras esperamos que se conectan, o no sé que terminen, ¿quiere ir usted compartiendo lo que hagamos? Hay un compañero que nos la pasó. Y si hay alguna otra, mientras tanto... Bueno, la pregunta es, ¿por qué Laudato Si y Fratelli Tutti tuvieron mayor eco y recepción en el mundo tecnológico, científico y empresarial, pero no así en la vida interna de la Iglesia? La pregunta es una sorpresa para mí, porque mi impresión era exactamente la contraria, pero de todas maneras, bueno, es muy valioso, porque yo creo que Evangelii Gaudium provocó una remesón, una corriente eléctrica interna fuerte en la Iglesia. En algunos espacios, por lo menos, fue recibida con mucho temor, con mucho miedo. La parte más rica de la Iglesia norteamericana se conmovió profundamente, inclusive creo que así comenzaron algunas murmuraciones, pero en el resto de la Iglesia fue muy bien recibida, como una denuncia valiente y clara de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y Laudato Si Fratelli también. Yo creo que inmediatamente nacieron dentro de la Iglesia, desde dentro de la Iglesia, centenares de movimientos o grupos que trabajaron por Laudato Si, entre ellos el movimiento Laudato Si, que no sé si tiene activistas aquí en La Rioja, pero los tiene en todo el país. En la Comisión de Justicia y Paz ha sido uno de los objetivos permanentes. Todos los años celebramos la Semana Laudato Si con actividades día por día y luego el tiempo de la creación que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, que también hacemos encuentros. Alguna vez la hemos tenido en Emilce, por ejemplo, en un encuentro entre teólogos y científicos para discutir desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología lo que decía Laudato. O sea que yo siento que hay mucho compromiso de nuestra Iglesia en particular y muchas acciones relacionadas con Laudato Si y Fratelli Tutti. Y creo que son menores que las que hay en el mundo tecnológico. Bueno, luego seguimos, porque vale la pena por ahí continuar con esto. Bueno, muchas gracias Humberto. Nos quedan ahí 2 preguntitas para después del momento de la exposición de Emilce. Creo que ya está todo listo. Igual vayan anotando las preguntas porque luego de su exposición Emilce va a quedar conectada para hacer preguntas en directo, ¿sí? Desde Roma. Miren ustedes, La Rioja, Roma, en directo. Así que estamos, no sé, ahí con... Ya para lo virtual yo soy medio desastre, pero creo que ya estamos. ¿Sí? Después lo hago ahí. Bueno, otra indicación, hasta que llegue. Vieron que durante la tarde, si Dios quiere, a partir de las 3:30, vamos a tener trabajo en talleres. Las 3 temáticas que la mayoría de ustedes ya eligió, pero hay algunos o algunas que no lo hicieron. Necesitamos que elijan cuál de las 3 temáticas quieren trabajar. ¿Se acuerdan que es tierras y medio ambiente, adicciones y participación social y política?
Esas 3 temáticas tienen para elegir. Si no lo han hecho todavía, les pedimos que pasen por la mesa de inscripción para elegirla, así les podemos dar luego las consignas de cómo trabajar cada una de las temáticas. Así que no se olviden, y no se olviden los que ya eligieron. Ahí estamos. ¡Qué emoción! Primera vez que voy a hablar con ella. No voy a hablar yo, voy a hablar de ella, pero... Williams, ¿no? ¿Ir a venir Williams? ¿Qué hace William? Buen día. Hola, buen día. William Simon, Chile. Vamos estamos esperándolo a usted, Padre Quique. Sí, dijimos, ¿viene el Padre Quique? Esperemos. Emilce dijo, no, si el Padre Quique no está, yo no empiezo a hablar. Así que acá está el Padre Quique. Ha venido bien peinado, ahí me estuvo explicando cómo, para evitar que se cortó el pelo antes de venir, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí esperamos. ¿Ok? Bueno, ustedes me dicen cuando quieren que empecemos. ¿Me escuchan? Se escucha perfectamente. Buen día, Emilce, desde La Rioja, Argentina, en el NOA y otras tantas provincias y diócesis de nuestra región. ¿Nos estás escuchando? Ahí de ahí. Nosotros sí. Bueno, entonces yo escuché con mucho eco, no sé lo que dijo, pero si ustedes me están escuchando bien, yo comienzo. ¿Están escuchando bien? Sí. Bueno, muy buenos días a todas y todos los que están ahí, muy agradecida por esta invitación, porque es mi país, porque es mi gente, así que para mí es el mayor de los honores. Muchas gracias por invitarme, estoy hablando desde Italia, desde Roma, y bueno, y el tema que me han convocado es el tema de la democracia a partir de el magisterio social del Papa Francisco. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que hay que dar una lucha por el sentido al interior del concepto de democracia. Una lucha por el sentido al interior del concepto de democracia. Hay conceptos que se usan en distintos contextos, en distintos momentos de la historia, que atraviesan toda la historia con el concepto de democracia y que pasan a tener un valor simbólico enorme. Por lo tanto, hay una lucha muy fuerte por apropiarse del sentido de esos conceptos, lo cual los vuelve no solamente equívocos, sino a veces también trampas mortales. Como ustedes saben, los griegos hablaban de democracia. Yo recuerdo que había un periodista en la televisión que siempre citaba a los griegos para hablar de democracia, y lo decía con una cara muy seria y una posición muy docta. Pero no era válido, porque esa democracia había que entenderla en un contexto de producción. Una forma social y una cultura que desembocaba en un modo de democracia que era absolutamente lo que llamaríamos en la modernidad aristocrática. Era la democracia del arete, la democracia de los mejores, la democracia de aquellos que tenían poder económico, que eran dueños de tierras, por eso era el kratos del demos. El demos era el incluido, y el incluido se medía por la cantidad de dinero. Dinero que en ese momento tenía que ver con las tierras productivas sobre todo.
Pero había otro tipo de pueblo que no era el demos, sino que era el otros, que era el pueblo que no tenía nada. Por lo tanto, era el pueblo excluido de todo, excluido de la palabra y por lo tanto excluido de la participación en la toma de decisiones sobre los bienes comunes. Si ese otro hubiese llegado a tener kratos, poder, hubiésemos hablado de una oclocracia, ¿verdad? Pero la democracia en ese momento, como ven, hacía referencia a la palabra pública, es decir, a tomar una decisión sobre los bienes comunes. Y los bienes comunes son aquellos de los cuales depende la vida y la muerte. Simplemente. Es decir, si la vida de las personas depende del agua potable, depende de las condiciones de higiene, depende de la salud, depende de la comida, de la calidad de la comida, de la conectividad, de la tecnología en vacunas. Bueno, eso es hoy entonces el bien común. Los bienes comunes no son solamente los creados por Dios, sino también los que fueron creados por Dios y desarrollados por la humanidad a lo largo de una historia, en un trabajo colaborativo, una labor con todos, conjunta, colaborativa no solamente entre distintos sectores de una sociedad, sino entre distintos pueblos y también entre distintas generaciones. Entonces, esos bienes comunes son los que nos permiten permanecer en la vida, y no en la mera supervivencia, sino en una vida digna, en una vida buena y en abundancia, como nos dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y como nos dice el documento de Aparecida de nuestros obispos latinoamericanos, para que nuestros pueblos tengan vida. Entonces, lo que está en común a defender es la vida y todos los bienes que pueden sostenerla. Aquellos que tienen la decisión sobre qué hacer con esos bienes son los que tienen la decisión sobre la vida y la muerte. Se convierten en deus mortales. Pueden decidir la supervivencia de una persona o no por falta de vacunas, de penicilina. Pueden decidir la supervivencia de un pueblo si el extractivismo destruye todas las condiciones mínimas para reproducir la vida. Pueden decidir la supervivencia de todo un continente con deudas externas impagables, con un índice suicidio altísimo de nuestros jóvenes, no solo de los sectores bajos, sino medios y altos, que pueden decidir el encarcelamiento y el encierro en los nuevos modelos de cárceles privadas, pueden decidir muchas cosas. Entonces, quien toma la decisión sobre los bienes comunes es quien tiene la verdadera participación. Porque eso es participar, es decidir política y económicamente. Es decir, decidir políticamente, como polis, como un pueblo, como una comunidad, sobre la economía, sobre el eco, sobre la casa, sobre los bienes. Si no hay una decisión del pueblo como sujeto sobre los bienes que garantizan la vida, no hay participación. Y si no hay participación, no hay democracia en sentido universal. Podemos tener otros modelos de democracia. Podemos tener una democracia en el sentido griego, es decir, una democracia meramente participativa de solo el sector incluido, si finalmente son ellos los que deciden sobre los bienes comunes. El hecho de tener un voto universal no garantiza la participación universal en el modo de reproducción, distribución, consumo y reinversión de esos bienes comunes para que nuestros pueblos tengan vida. Con esto no les estoy diciendo nada nuevo, solo lo estoy diciendo de otro modo.
Lo que quiero decir es que hay que dar una lucha seria por el sentido al interior del concepto de democracia. Hay muchos conceptos, también como hay muchos símbolos religiosos, cuyo sentido ha sido apropiado en contra de nuestros pueblos. Por ejemplo, la palabra corrupción. ¿Qué decimos cuando decimos corrupción? ¿Todos decimos lo mismo cuando decimos corrupción? ¿O pasó a ser una palabra vacía que sirve para nombrar confusamente distintas realidades? Cuando decimos democracia, ¿todos estamos pensando lo mismo? ¿Todos estamos pensando en la participación en la toma de decisión económica de manera política, solidaria y en comunidad para que nuestros pueblos tengan vida? ¿O estamos pensando en un mero voto que convierta a nuestros congresos en escribanías de más acumulación en contra de la supervivencia de nuestra gente? Esto también lo sabemos todos, está en todos los diarios, en todos los libros. ¿Por qué digo esto? Porque a veces usamos con mucha seguridad algunas palabras, pensando que los que nos escuchan o aquellos con quienes pretendemos abrir un diálogo están entendiendo por esa palabra el mismo sentido, el mismo significado con el que nosotros la estamos diciendo. Jacques Rancière, un filósofo francés, escribió un libro muy conocido que se llama El desacuerdo, donde dice en una parte: no todos decimos lo mismo cuando decimos blanco. Y hubo un poeta italiano, Giuseppe Ungaretti, del hermetismo, que decía, un poema corto, un poema breve, muy breve, que en español dice: entre una flor cortada y una flor regalada, la inefable nada. Entre el sentido que yo pongo cuando corto una flor y la regalo, y el sentido que pone en esa flor quien la recibe, puede haber la inefable nada. Y lo mismo está ocurriendo con palabras como democracia, con palabras como libertad de expresión y con palabras como bien común. Hay una apropiación de estos conceptos en un sentido contrario al que le da la doctrina social de la Iglesia. Entonces me parece que a 40 años de la democracia en Argentina, creo que es muy importante al menos saber en qué sentido estamos usando esos conceptos si queremos realmente que un estilo de vida democrático sea en el sentido católico, en el sentido del magisterio, sobre todo del Papa Francisco y sobre todo de los obispos de Aparecida, para que nuestros pueblos tengan vida. Porque aquellos que quieren la vida de los pueblos, tanto como aquellos que viven disfrutando, como dice el Papa, exprimiendo a los pueblos de América Latina, del África y de parte del Asia, también usan la palabra democracia. Todos hablan de democracia. Todos los candidatos a derecha y izquierda dicen que van por la democracia y todos dicen que van por la libertad de expresión. Entonces yo llamaría a tener un poco de cuidado, a ponernos de acuerdo, como Platón en el Gorgias comienza ese diálogo diciendo: antes de empezar a dialogar, debemos definir bien y ponernos de acuerdo sobre qué vamos a entender por cada uno de los conceptos que vamos a utilizar. Justamente, alguien que hizo una filosofía a través de diálogos, tanto habla el Papa Francisco del diálogo, ¿no? Pero el diálogo supone un mínimo acuerdo sobre el sentido de los conceptos. Si no tenemos en cuenta eso, es probable que repitamos un discurso que vaya absolutamente en contra de una verdadera democracia. El Papa Francisco, en su Magisterio Social, Evangelii Gaudium,
donde habla de su plan, de su modo de evangelizar la Iglesia. Es muy interesante lo que dice porque fíjense que no se detiene en el contenido de la evangelización, sino en el modo. Y este es otro punto. Cuando hablamos de democracia, ¿nos movemos en el campo de la filosofía, en el campo de las esencias, o nos movemos en el campo de la ética, en el campo de la teología, en el campo de la práctica, y hablamos del modo? ¿La democracia remite más a un lenguaje esencialista o remite más a un modo de vida? Francisco, al comienzo de Fratelli Tutti, haciendo una paráfrasis citando, mejor dicho, a San Francisco de Asís, él dice: vengo a proponer un estilo de vida con sabor a evangelio. Muchos son los autores, sobre todo en la modernidad, que han definido a la democracia como un estilo de vida. La democracia no es una forma de gobierno. La forma de gobierno es la república o la monarquía. La democracia es un estilo de poner en práctica esa forma de gobierno. Esto es muy interesante porque en este momento donde hay una crisis de civilización, como dice Laudato Si, donde hay una crisis de representatividad a causa de esa crisis civilizatoria, como dice el Papa, en ese momento donde probablemente las formas políticas que se constituyen en la modernidad a consecuencia de un modo de producción industrial ya no sean suficientes en el siglo XXI, dado el salto tecnológico cualitativo en ese modo productivo. Por lo tanto, puede ser que las formas de gobierno cambien, pero hay algo que va a atravesar y que es la democracia, y ahí tenemos que ser cuidadosos en el sentido, porque esta democracia puede ser el kratos de unos pocos que hayan quedado incluidos por cualquiera sean las causas dentro del sistema, o puede ser una oportunidad, un kairos, para generar cualquiera sea la forma de gobierno, un estilo de vida democrático, pero en el sentido de participación en las tomas de decisiones. Este estilo de vida con sabor a evangelio, como lo nombra el Papa Francisco, es el modo de definir eso que en el mundo secular se llama democracia. La Iglesia ha tenido una larga trayectoria respecto al concepto de democracia. Al comienzo de la doctrina social de la Iglesia resistió al concepto de democracia, por varios motivos que no tenemos tiempo acá de enunciar. Se apropia de ese concepto, lo acepta, lo incorpora con Pío XII a partir de la solución final de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de ahí va dando también su lucha por el sentido al interior de este concepto. Es una democracia meramente representativa, como bien ha explicado Scanone allá por los años 80, de la que habla la Iglesia a nivel magisterio social, o es una democracia participativa. Si es una democracia participativa, entonces ahí tiene mucho para decir la Iglesia, mucho, no solo en su doctrina social de renovar a Fratelli Tutti, sino a lo largo de todo el pensamiento social cristiano. Si ustedes ponen un contador de palabras en los documentos del Papa Francisco, no van a encontrar la palabra democracia. No está. En español no está. Y uno diría, ¿qué pasa? ¿Que el Papa no quiere la democracia? ¿O será que la nombra de otro modo? Porque finalmente la democracia es un modo, no es una esencia, es un modo de vida, es un modo de compartir, es un modo productivo que no viole
ni destruya, ni exprima a la tierra ni a las personas que la habitan. Es un modo. Entonces, si nosotros buscamos el sentido de la democracia, no como esencia, sino como modo, como práctica, la palabra que aparece de manera constante es la palabra participación. Una palabra en disputa, ¿eh? Fíjense que en el nuevo sínodo cambió de lugar. No es un tema menor, dejo a los especialistas en eclesiología para que expliquen eso. Pero la participación es verdaderamente lo que está en disputa. Lo que está en disputa dentro de la democracia no es la definición esencial de ese concepto, sino el modo de practicarlo, porque la democracia es un estilo de vida. Por eso el Papa Francisco habla de participación, y no solo el Papa Francisco, toda la doctrina social de la Iglesia. El concepto que utiliza es el concepto de participación, tener parte, participar en las bodas del Cordero, participar de la gracia, participar de la filiación divina. El concepto de participación, por analogía, podemos aplicarlo a nuestro vivir juntos en la tierra. Y ese concepto de participación es que da unidad, armonía e hilvana los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia. Participación para que tengamos una vida digna, participación en los bienes creados, con el destino universal a los bienes creados y desarrollados, participación solidaria, es decir, no ayudar al de al lado con lo que me sobra, sino una solidaridad, como le llama el Papa Francisco, institucionalizada, donde todos participan de una institución que el Estado reconoce, a través de la cual las necesidades se convierten en derechos. Participación subsidiaria, que implica una comunidad organizada, controlando para que se cumpla un Estado que pueda cubrir las necesidades mínimas de una población. Eso es el fin del Estado. Cuidar las fronteras y que la gente coma. Hoy nuestras fronteras en América Latina son totalmente porosas. No solamente millones de personas están caminando hacia ningún lado, sino que además nuestros recursos naturales se van siquiera sin tener el tributo necesario en los estados. El narcotráfico, la trata de personas, el robo de órganos, el secuestro de niños. Eso hace que estas fronteras estén porosas. Es decir, que los estados no están poniendo contener eso, que es un fin último. Y tampoco la vida, una vida que está amenazada de muertes que no sabemos, de muertes que van a venir por cambios climáticos. Entonces, es un momento crítico de la historia, pero no solo de la Argentina. La Argentina cumple 50 años de su vida democrática. Democracia siempre es débil, fue y será débil, porque siempre se da en un contexto antagónico entre aquellos que tienen posiciones egoístas y que terminan concentrando en la riqueza traducida en renta, y aquellos que cuando pueden tratan de dar una lucha por el sentido de esas mismas palabras y poder decir, este estilo de vida que cuidamos, que tenemos, que supimos conseguir, como dice nuestro himno, tenemos que cuidarlo. Pero creo que hay que, para entender lo que el Papa Francisco entiende por democracia, hay que hacer un trabajo casi quirúrgico. Es un trabajo de una hermenéutica a través de la historia, por ejemplo, de la historia de nuestro país. Yo siempre digo que si hay algo que tiene para exportar Argentina y Brasil, creo yo, es la capacidad de organización comunitaria. Es asombroso la capacidad de organización que tienen nuestros pueblos. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es la subsidiariedad, habla justamente de un estilo de vida de participación. Y esa subsidiariedad es justamente una comunidad que se organiza. ¿Cómo habla de esto el Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco habla de la unidad de la diferencia.
Es más, lo dice de manera lacónica. O nos unimos o nos hundimos, ¿no? Él en la homilía de Pentecostés del 2020 dio una definición fantástica de la organización cuando él dice que para nuestro estilo de vida con sabor a evangelio, la estrategia no está al comienzo, sino al final. Y él dice, los apóstoles estaban atemorizados, bueno, sabiendo lo que había pasado con su maestro, se unen para salvarse, y es en ese momento donde el Espíritu le da estas armas, como dice el Papa, que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza, el amor, que son las que le permiten ser apóstoles, es decir, ir adelante sin miedo y sin estrategia. La estrategia es algo que se explica después. Es muy importante porque al final del recorrido, yo puedo reconstruir cuál fue la estrategia de ese pueblo para salvarse. Pero al comienzo está la unidad. Está en la unidad. Y esa unidad es una unidad de hermanos, es decir, de pares, de participación por decisión. Porque es la unidad de la diferencia. Probablemente esas personas no tenían las mismas actividades, no tenían las mismas expectativas de vida, no tenían los mismos condicionamientos sociales. Sin embargo, para salvarse se unen. Y en el caminar juntos se va constituyendo eso que de manera teórica en la política podemos llamar estrategia, pero que en realidad es la subjetividad. Es esa subjetividad comunitaria que hace de un conjunto de personas un pueblo, que no es lo mismo que una masa. Una masa no tomó la decisión de unirse para salvarse. Un pueblo toma la decisión de unirse para salvarse y no busca a los que son iguales, como si fuera un dominó. Somos los que estamos en la tierra, los que estamos. Somos nosotros, nos unimos y en ese caminar se va constituyendo un pueblo. El Papa Francisco habla del pueblo, habla de la unidad. Esto es difícil porque estamos en un mundo donde muy marketinero, donde enseñan en las universidades de negocios. A mí me causa gracia, todo el mundo agarra y dice, bueno, vamos a poner las metas, los objetivos y la estrategia, los objetivos, y hacen un embrollo de palabras. Es que esas cosas no tienen definición, porque se viven. Es un problema de modo, no de esencias. Es un problema de empezar a caminar, por eso la sinodalidad. El Papa Francisco hace mucho hincapié en el tema de la participación de todas las maneras posibles, lo dice, de todas las maneras. Y también es muy directo de por qué llama a esa participación. En el discurso que dio a los estudiantes universitarios en África, el 1 de noviembre del año pasado, África, un continente de la periferia, como los nuestros, y a mí me emocionó escucharlo, está en YouTube, lo pueden ver, donde los estudiantes les dicen que no tienen vida, los están matando a todos, los están matando de hambre, pero los están matando con fusiles, los están matando, están violando a las mujeres y están violando a la tierra. Esas eran las denuncias de los universitarios. Y frente a eso, el Papa no dice democracia, 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 porque sabe de la trampa del sentido, pienso yo. El Papa habla de organización, organización, organización. El Papa les dice, tienen que organizarse, tienen que tomar la decisión de unirse y organizarse. ¿Organizarse qué significa? Les dice, pensar una doctrina propia, que no venga de afuera, que no venga al margen de la realidad que ustedes viven. Ustedes mismos en ese caminar, en ese unirse, en esa resistencia, van a ir armando la propia doctrina, que es otro modo de explicar en el mundo secular ese estilo de vida
con sabor a evangelio. Esa doctrina es una doctrina con sabor a evangelio, es decir, es una doctrina que se fundamenta para los que somos creyentes en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que cuando viene el joven rico a preguntarle qué tenía que hacer para salvarse, él le dice, unite. Por supuesto, todo el mundo repara que le dijo que vendiera los bienes y se lo dé a los pobres, pero pocos van un poquito más adelante, cuando dice que para salvarse hay que unirse. Finalmente, esa es la interpretación que desde el catolicismo damos a la democracia. Y tendremos que luchar por ese sentido de democracia. En momentos, en estadios, cuando el Estado empieza a moverse, el Estado es la fijación de un momento, la estabilidad. Cuando eso empieza a tambalearse, se empieza nuevamente a ir por estadios, por pasos, ¿no? Y en este momento de caos, alguien va a venir a ordenarlo. Hay una gran lucha por ordenar el caos. Y cada uno ofrece su solución, ¿verdad?, para ordenar el caos. Quien ordena el caos se convierte en un Dios. Es uno de los relatos del Génesis, ¿verdad?, de la creación del mundo. El mundo secular, este nuevo Estado moderno, finalmente tiene ese origen en un caos, donde hay un salto tecnológico importante y los estados feudales tienen que unirse para salvarse, y así nace el Estado-Nación. No es porque los señores feudales un día para el otro se amaron todos y se dieron la mano y se hicieron una nación. No es así. Estaban amenazados por los saltos tecnológicos que habían cambiado las condiciones de guerra, apareció la pólvora. Entonces, esa unidad en la diferencia es el Estado-Nación, fija. Ahora, eso hoy está enclenque. Por motivos tecnológicos, va más allá de la corrupción de cada gobierno de turno. Es mucho más grave. En ese caos hay una gran campaña por ordenarlo. Y cada uno va a venir con su librito a ordenarlo. Y uno de los grandes problemas que tenemos son las posiciones fundamentalistas. Son posiciones fundacionales del Estado. Son posiciones políticas, porque también es política eso. También es política. No es que no hay política. Siempre hay política. No habrá una política de democracia participativa. Habrá una más o menos representativa o habrá un totalitarismo, pero en ambos casos hablamos de política. Ahora bien, ese caos, algunos pretenden organizarlo a través de posiciones fundamentalistas, es decir, intentan dar un fundamento teológico de lo político, de su propuesta política. Y para eso tenemos la segunda amenaza, que es la apropiación de los símbolos religiosos. Hay una apropiación de nuestros símbolos religiosos en la pretensión de ordenar ese caos desde posiciones fundamentalistas muy alejadas de la participación. Entonces llegamos hoy, en plena democracia, por ejemplo, a tener miedo de defender a la mujer. No estoy hablando de género, estoy hablando de los miles de feminicidios que ocurren en toda nuestra América Latina. Pero resulta que si hablamos de eso, aparece alguien que nos dice que estamos haciendo ideología de género. Pues les digo que yo no tengo ni idea qué es eso y tampoco es una categoría en el mundo secular. Pero fíjense cómo hay una apropiación del sentido. Entonces ya nos da miedo hablar de las mujeres para que no nos acusen. ¿Cómo vamos a hablar a sostener una democracia participativa como estilo de vida si no podemos hablar de que están asesinando miles de mujeres? Ni les cuento niñas para robarle los órganos. Por otro lado, tenemos una apropiación del concepto de familia. No puede ser que si hablamos de familia, eso sea considerado una amenaza de extrema derecha y conservadora. La familia es importantísima en la vida católica y cristiana y en la vida de una nación. Ese es otro concepto donde hay que dar para garantizar una democracia, una lucha por el sentido. Hay un montón de términos. De ninguna manera soy la voz del Papa Francisco. Me estoy remitiendo a sus documentos y a sus intervenciones menos conocidas, porque por lo general se ve las encíclicas o se piensa en las encíclicas solamente, pero a veces se pasa de largo los discursos que él da a los periodistas, los discursos que las homilías, las cartas,
los encuentros con los estudiantes. Es tanta la comunicación que tiene el Papa Francisco, mucho más creo que lo que ha tenido pontífices anteriores, una comunicación directa, sin mediación, directa. Y en ese comunicar hay mucho material. Por supuesto que no soy especialista en democracia, pero creo que Argentina tiene mucho para hacer y mucho para exportar, porque en el sentido de una democracia como estilo de vida, en una democracia que tenga que ver con la participación de modo decisivo a nivel comunitario, como sujeto, para que nuestro pueblo tenga vida, para ser nosotros los dueños de la vida y la muerte, y no cualquier deus mortalis que venga a ordenar este caos, habiendo apropiado nuestros símbolos religiosos. En ese contexto, creo que Argentina tiene una gran capacidad de organización. Es una comunidad organizada. Bueno, algunos dirán que esto es un término peronista, pues les voy a decir que no. Ese término aparece a principios del siglo XX, sobre todo en los Estados Unidos. Hay algo que se llama Community Organizing. Obama ha salido de Community Organizing. Por lo tanto, el sentido de la comunidad organizada también hay que reapropiarlo. Porque la comunidad, eso es una comunidad, es ya una organización de los que están en la tierra. Y eso es un estilo de vida democrática en el sentido de que habla el Papa Francisco. Para abrir un diálogo, yo he enviado un texto. Por supuesto no lo leí porque sería muy aburrido y digo siempre cosas que mejor sería que no las diga, pero las digo cuando hablo. Pero está a disposición el texto que les envié con más precisiones, datos y citas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilce, por tu palabra, por tu tiempo, por tu presencia. Hola. Bueno, ahora vamos a retirar las preguntas para hacer llegar. Emilce, ¿me escuchan? Si se escucha con un poco de eco, ¿no? Bueno, está bien, vamos a tratar de hacerte llegar las preguntas por chat, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Este aplauso es para vos. A ver si yo apago mi micrófono cuando ustedes hablan. Sí. Bueno, si tenemos alguna pregunta, sería bueno, le invitaríamos a que se acerquen acá al micrófono o a anotar, bueno, o si lo quieren anotar en alguna hojita, tiene unos minutitos Emilce para escucharlos. Acá se va a acercar Carolina con el chat a través del, mejor con el Zoom, para que ustedes puedan hacer directamente. Allá creo que hay una, ¿no? Puede ser en usted, ahí veo a alguien que está cortando una hojita. Levanten la mano, si allá atrás, allá hay una. Levanta la mano, así va ahí la compañera. Emilce va a escuchar a través del Zoom. Vamos a intentar conectarnos.
Por las dudas, si no llegásemos a poder hacerlas en vivo a las preguntas, les sugiero que las anotemos en una hojita, así se la transmitimos a través del chat. A vos te escucho bien, no sé desde dónde estás hablando. ¿A mí me escucha bien o aquí? Ah, no, es allá atrás de la compu, en el Zoom del compañero que está. ¿Y por qué no van a hablar ahí a ese micrófono? Tecnología cero. ¿Alguien más que hace una pregunta? Y yo. A ver, no se escucha. Eso. Bueno, ahí están por transmitir una de las preguntas. Yo les voy contando de acá de atrás de bambalinas. Y ya traen otra más. Perfecto. Hola Humberto, ¿cómo te va? Te estoy viendo ahora, es un gusto saludarte. Exactamente, Humberto. No, y así es, y es muy bueno que lo digas, porque a veces cuando se lo usa el Papa, pero lo usan muchos otros en el mundo, y entonces en Argentina se dice, el Papa peronista, el Papa... No, bueno, es importante esa cita, porque así es, gracias. Hola Claudio, querido, ¿cómo estás? Qué lindo verte en estos espacios. Gracias. Quería preguntarte sobre el principio vida, porque hablaste de la democracia como una forma de vida, y si esto tiene que ver también con la propuesta de Enrique Dussel del principio vida, que es el principio de organización, no solamente intelectual, sino una organización para la resistencia. Y por otro lado también preguntarte sobre la democracia y la comunalidad, principio de los pueblos originarios. Bueno, muchas gracias, Elise, qué lindo verte. Gracias, Claudio. Bueno, mira, tú más que una pregunta has puesto una ponencia. Por supuesto que todos esos temas que dijiste están... conozco a Claudio y creo que es una forma de hacer un aporte, ¿verdad? Esos 12 conceptos y perspectivas que él mencionó, por supuesto, son absolutamente válidas, pero es el trabajo de los latinoamericanos, de los intelectuales, militantes y misioneros, que son los latinoamericanos. Eso es una combinación que es rara encontrar en otros territorios, ¿no? Que al mismo tiempo es alguien que es un trabajador de la construcción de conocimiento, en el sentido de poner en papel o en categoría. Es un académico, pero es un militante y es un misionero. Entonces, eso que has dicho, Claudio, es la producción de conocimiento latinoamericano. Y es muy importante porque ahora tenemos a Víctor Manuel Fernández en un alto puesto muy importante en la curia romana, y justamente es una visión que también es la Iglesia Católica, y va a necesitar muchas plumas que lo ayuden en muchos idiomas,
para explicar ese saber que emerge del contexto latinoamericano, como también el saber que emerge de contextos europeos, porque en ambos casos vino de un pueblo, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas que mencionaste y otras tantas más, es algo para hoy empezar a escribir y colaborar con aquello que el Papa Francisco puso en el frente, no lo dejen solo. Buen día. Soy padre Pepe Abuin de la Pastoral Social de Tucumán. La pregunta es la siguiente. En el nuevo milenio, desde el año 2000 hasta ahora, ¿hasta qué punto las redes sociales y los medios de comunicación han ayudado a que la democracia sea más participativa y organizada, o se ha terminado masificando, en especial por la influencia de los poderes hegemónicos, en especial de los medios de comunicación, en especial con la influencia de la posverdad? Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Yo no soy de las personas que creen que los medios de comunicación son los últimos responsables de la situación en la que vive nuestra gente. Yo creo que es el dinero, siempre creo que es el dinero, porque esos medios de comunicación funcionan con mucho dinero. Entonces yo, como los chinos, seguiría la ruta de la seda, porque el medio de comunicación es un medio, pero ¿quién pone la pauta? ¿A quién se le pone más dinero para que tengan medios y a quienes no? Incluso dentro de los sistemas religiosos. Entonces, la pregunta es muy importante, pero yo daría un paso más, de hecho lo doy en mis argumentos. No creo que son los medios son medios, ¿no? Como decía Marshall McLuhan. Aunque el medio es el mensaje y el medio es el masaje, hay un medio y creo que detrás de eso siempre está el dinero, siempre está el Dios dinero, siempre está el ídolo. Entonces yo no perdería de vista cuál es, desde dónde, desde qué centrales de medios se está pautando, desde qué lugares se está financiando medios de comunicación, pero finalmente es eso, ¿no? Yo no me perdí, pero bueno, yo no soy una especialista en comunicación. Políticamente, yo creo que hay que ver dónde está puesto el dinero que trae a esos medios. Acá tenemos otra pregunta que la hace Ximena Maldonado y dice: el Papa Francisco habla de la colonización ideológica. ¿Cómo entiende usted que se vincula esto con la ideología de género? Bueno, el Papa habla permanentemente de la crítica al colonialismo, a los nuevos neocolonialismos. Por ejemplo, en África ha dicho todos los países nuevos, hay países nuevos. El trabajo que yo tengo me ha permitido conocer muchos países, de muchos contextos. En África hay países que han tenido su independencia hace pocos años, pero están terriblemente endeudados, porque para tener su independencia tuvieron que pagarla, y para pagarla tuvieron que endeudarse, y no tienen cómo pagar esa deuda, porque independizaron de la superficie para arriba, pero de la superficie para abajo, que es donde está su riqueza, no son dueños. Eso llama el Papa neocolonialismos. La ideología es otra cosa, son dos cosas distintas, porque la ideología es lo contrario de la teología. O sea, logos es discurso. Teología es un logos sobre Dios. Ideología es un logos, discurso sobre un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es una idea que nosotros con el tiempo confundimos o ponemos como existente, como realmente existente, y luego hacemos todo un discurso para fundamentar esa idea y la ofrecemos como una verdad que existe, como una realidad. Alguno podría decir, algún no creyente podría decir, bueno, pero la teología también es ideología, porque
¿Dios existe o no existe? Bueno, hay muchísimas discusiones sobre este, no sobre si Dios existe o no, sino sobre este juego de palabras famosas, históricas. Pero es importante entender por qué el Papa critica las ideologías. Porque la teología nace como una crítica a la religión, cuando la religión era el culto a un eidos, es decir, ideología. Y esto no lo dice el Papa Francisco, esto lo dice Joseph Ratzinger, antes de ser Papa, en la discusión maravillosa con Pablo Flores de Arce. Entonces, ideología es siempre una idea que se presenta como una realidad. Ahora bien, el concepto culto ideología de género solo se usa en ámbitos católicos conservadores. En el mundo secular no existe esa palabra, no es una categoría. Es como si yo usara un fango, ¿no? Y bueno, tiene sentido entre nosotros. Entonces, yo no puedo hablar de qué es la ideología de género, justamente porque es un eidos. Entonces, a mí me interesan las cosas que pasan en la realidad. Dios existe en la realidad porque se encarnó. El feminicidio existe en la realidad porque está contabilizado por las denuncias en los departamentos jurídicos y los tribunales de toda nuestra América Latina. La ideología de género no tengo idea de qué es porque no sé. Hola, soy Gabriela de la diócesis de Orán. Aprovecho para transmitirte los saludos de Monseñor Escocina. Y te quería preguntar dos cosas. En estos últimos días escuché justamente ahora que esto que dices, ¿no? De este estilo de vida, cómo queremos vivir esta democracia, esta distinción, o tal vez hablar de esto que señalaste, lo de la participación. Y escuché que nuestra democracia era como un planteo, también tiene que ser un estilo de vida igualitario en el sentido de la igualdad, de las oportunidades que todos tienen que tener, ¿no? Todos los sujetos, todos los que hacemos parte, o sea, ninguno excluido, ¿no? En ese sentido. Entonces quería saber qué podías decir sobre esto, ¿no? Sobre estos dos conceptos de participación y de algo que sea igualitario en ese sentido. Y lo otro es preguntarte sobre el control o controlar, ¿no? Me pregunto, porque muchas veces es un ejercicio que como ciudadanos tenemos que tener, que decidir tener, pero al mismo tiempo también es un concepto o una categoría, o no sé cómo decirlo, que a veces a mí en lo personal puede ser dar un paso adelante en el compromiso del control, digamos, y a veces un paso hacia atrás, porque es algo que controla y que es ser controlador, ¿no? El controlador en cuanto a controladora, digamos. No sé si me logro explicar, pero pienso que ¿cuál es el sentido de poder controlar y al mismo tiempo de que sea un ejercicio libre, ¿no? No sé si logro, pero eso es. Bueno, te agradezco mucho tu pregunta. Yo vuelvo a insistir que a 40 años de la democracia tenemos que dar una lucha por el sentido de esa palabra. Porque para que haya igualdad, ¿qué es la igualdad? ¿Igualdad para qué? Si mi marido y yo tenemos condiciones iguales para decidir cuántos almohadones ponemos sobre la cama, la verdad, eso no es igualdad. La igualdad es cuando él y yo decidimos por igual qué hacemos con la plata que está en la cuenta bancaria. La otra igualdad no me interesa. La verdadera igualdad es una igualdad participativa en la toma de decisiones sobre los bienes que garantizan la vida. Sino, ¿de qué igualdad hablamos? Lo importante tu pregunta, porque hablamos todo el día, queremos igualdad, queremos participación, ¿en qué? ¿Qué tipo de igualdad queremos? Yo me quiero poder me quiero vestir igual que un hombre. Vieron que ahora hay igualdad de género, pero si yo, no me causa gracia porque yo entro a un negocio de unisex y digo, ¿de dónde está la ropa de mujer? Y casi me matan porque me dijeron que era todo igual. Pero igual era todo masculina, o sea, no veía ropa femenina, ¿no? Bueno, estoy un poco antigua en estas cosas. Quien sabe de esto me va
me va a matar por lo que estoy diciendo, pero esa no es la igualdad. O sea, la igualdad es que yo pueda tomar decisiones. Si a mí me nombran en un puesto de relevancia y me sacan fotos, pero no me dejan participar en qué vamos a hacer con la plata, porque la plata es el símbolo de los bienes traducidos en renta. Entonces, hablemos de dinero. No tengan miedo a hablar de dinero. Recordemos el sketch de Olmedo, Chiquito Reyes, cada vez que va a hablar de dinero casi lo matan, ¿no? O sea, los bienes en la modernidad están representados en el dinero. De eso hablemos. Todos tenemos que poder participar. ¿Qué hacemos con nuestra riqueza? Está convertida en renta. Entonces, esa es la verdadera igualdad. Esa es la verdadera igualdad. Cuando yo puedo decidir, igual que el que está al lado mío, sobre qué hacemos con la plata, no voy a tener que pedir ningún otro tipo de respeto. Me van a respetar naturalmente, porque tengo el grifo del dinero. Esto es muy claro. Y respecto al control, la verdad no está en mi vocabulario, no sabría qué decir. Buenos días, Emilce, buenas tardes para vos. Bueno, te agradecemos mucho. Aquí hay 11 diócesis del NOA, de tu país que conoces. Hay más de 100 personas y también por las redes sociales, y esto después va a quedar en el canal de YouTube de la diócesis, que bueno, vas a tener acceso a todo eso. Gracias por todas tus investigaciones, gracias por tu presencia ahí en el Vaticano, por ser una ayuda eficiente a nuestro querido compatriota, el Papa Francisco. Y con este aplauso te despedimos, te agradecemos y te animamos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por tener la fortaleza de estar todos ahí reunidos con un mismo espíritu, con confianza, porque los religiosos tenemos fe en Dios, pero a veces no tenemos fe en la humanidad, ¿verdad? La confianza es la horizontalidad de la fe. Somos muy piadosos, pero somos muy desconfiados también. Y la democracia se sostiene sobre una fe traducida en confianza. Y ustedes lo están haciendo, porque si están un fin de semana ahí es porque todavía tienen confianza en la humanidad y en nuestros pueblos. Así que yo los felicito por esta gran labor que hacen por nuestra querida Argentina. Un abrazo a todos. Sí, hola, hola. Bueno,